Muy bien. Buena tarde. Entonces, continuamos. Jorgito, ¿qué pasa pues? A ver, ubiquémonos. Sí, hágale. ¿Ya? Firmes. ¿Ya está listo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad 4, que la denominamos propiedades físicas. Recordemos que dentro de estas propiedades físicas ya vimos la textura y ya vimos la estructura. Bueno, habíamos quedado en que hoy les iba a traer una tablita, una libretica que sacó la FAO, la llamamos, no sé por qué, de Pepe Cortisona, porque la primera que vimos tenía aquí una figurita que alguien le había pegado, de Pepe Cortisona, pero realmente esto es una tablita de la FAO, donde esta es como la herramienta, una de las herramientas que utilizamos para cuando salimos a hacer una descripción de un perfil de suelos a campo, ¿cierto? Entonces aquí tiene cosas muy interesantes como información acerca del sitio de la muestra, pero aquí lo más importante es que también tiene una cosa muy importante, que es la clasificación de los grados de pendiente. No sé si todos sabemos medir la pendiente, pero también es una práctica que podemos hacer fácilmente. Y bueno, esa la hacemos cuando hagamos la salida de suelos, que la vamos a hacer, hombre, tranquilo que la vamos a hacer. ¿Cuándo? Más adelante. Todo lo hacemos más adelante, pero mire que lo vamos haciendo más adelante. Bueno, aquí hay una nomenclatura para los horizontes también, pero en lo está la tablita, el triángulo textural que aprendimos a manejar la vez pasada para determinar la textura del suelo, ¿cierto? Bueno, aquí está la estructura, los grados, el tamaño, y aquí empezamos a ver los tamaños de las diferentes estructuras que vimos. Recuerden que habíamos hablado de que habían estructuras migajosas, columnares, migajosas granulares, columnares, prismáticas, y entonces aquí están los tamaños. Entonces, ¿qué hace uno? Vamos a ver cómo se le mide esa estructura a un suelo. Vamos a ver que en la salida, compañero Santiago, en la salida vamos a describir un perfil de suelos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros colocamos... ¿No se ve? No, lo veo como celoso, con razón que... Muy bien. Pero pilas pues ustedes ahí, ahora en el descanso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para hallar la estructura? Nosotros llevamos a campo un plástico, generalmente blanco, sería muy bueno blanco. Llevamos un palín y colocamos el palín en el suelo. Sacamos un super pet, un terrón grande, ¿cierto? Más o menos de tamaño de la mano, del horizonte que estamos describiendo, porque recuerden que nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a un talud, ¿cierto? Aquí está es diferenciar claramente los horizontes. Entonces vamos a tener primero una capa que se va a llamar O, recuerden la capa orgánica. Vamos a tener un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C, y quizás lleguemos al saprolito y quizás encontremos la roca madre, ¿cierto? Si el suelo es in situ, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, para nosotros encontrarle la estructura a este horizonte, entonces tomamos un terrón de acá, listo, una muestra de mano, la llevamos a la altura del pecho y la dejamos caer sobre el palín. Entonces ella se disgrega, ¿correcto? Y empezamos a separar los tamaños y las formas que hayan surgido de esa disgregación. Entonces, por ejemplo, con toda seguridad que aquí en suelos con harta materia orgánica, como los del oriente antioqueño, entonces nos vamos a encontrar estructuras que son granulares o migajosas. Y separamos la estructura que más se repita y la comparamos con una de estas, ¿cierto? Vea Jorgito, este plastiquito, ¿cierto? Porque es que hay alumnos que corren este plastiquito y es que para no ensuciarlo, o me ve, este plastiquito es para no ensuciar, pero esta hojita, ¿ya me entendiste? ¿Ya? Entonces, ¿dónde vas a colocar el pez?
sobre el plastiquito, ¿cierto? No lo vas a quitar para no ensuciarlo, listo. Entonces aquí está la estructura migajosa. Entonces, por ejemplo, si yo cojo un pez de los que más se repiten, me voy ubicándolo acá y llego y está en este puntico, ¿cómo se llamará esa estructura? Entonces lo primero, se llama como estructura granular y migajosa gruesa. Listo. Si el pez, porque los he visto, yo tenía así unos tarritos con los pez muy bonitos que hicimos una salida por ahí a la Unión. Y, por ejemplo, si el pez cae aquí, ¿cómo se llamaría? En este primero. Muy fina. O sea, esto se llama estructura granular y migajosa. Muy fina, ¿sí o no? Muy fina. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de estructura y aquí el tamaño. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que esas son estructuras de características de suelos muy evolucionados, con mucha materia orgánica, o sea que en climas cálidos generalmente no encontramos eso. Aquí hay otras estructuras. ¿Cómo se llaman esta estructura? Laminar, ¿sí o no? Entonces igual, vamos colocando cada una. Yo nunca he encontrado esto. Yo nunca he encontrado una estructura laminar, pues que uno salga y vea una estructura laminar. No, muy difícil. Uno intuye que en las zonas de bajo drenaje o de mal drenaje pueden llegar a ver de estas estructuras, pero yo nunca he sacado ninguna y la he podido colocar acá. He encontrado muchas granulares y migajosas, y esta otra, ¿cómo se llama esta, don Ever? Angulares. Bloques. Estructura en bloques angulares. En bloques angulares, correcto. Entonces, por ejemplo, si usted coge un cuadrito de estos del suelo y lo coloca aquí, entonces lo va a clasificar como una estructura. Aquí, ¿qué dice? En bloques. En bloques angulares. Bloques angulares. Mediana. De 10 a 20. Entonces usted escribe en el formato esa información. Después con esa información del formato vamos a ir avanzando y quizás podamos llegar a intuir el suelo, qué orden de suelo es. Aquí hay otra estructura que se llama prismática y columnar. Esta tablita la vamos a dejar por acá. Listo. Muy bien, esas son, digamos, las clasificaciones. Bueno, por aquí hay otra tablita que también nos sirve mucho. Que es esta tablita. Recuerden que nosotros podemos tener aquí un horizonte A, ¿cierto? Y que puede tener el mismo pH, la misma estructura, la misma textura, pero de pronto puedo tener algunos materiales que son de otro color y que le dan una característica que se llama moteado, ¿cierto? Entonces alguien puede decir, mira que este horizonte aquí arriba tiene como un moteado, como unos colores distintos. ¿Ya? Entonces lo voy a diferenciar de este otro A, y este lo puede llamar A1 y este lo puede llamar A2 perfectamente. Entonces esa presencia de moteados o de materiales distintos o que diferencian dentro de un mismo horizonte lo podemos también mirar acá, ¿cierto? Entonces tiene moteados del 10%, del 20%, del 5%, hasta que llega a este tipo de moteados que son más altos. Bueno, entonces esta tablita es muy útil para cuando vamos a salir a campo, que vamos a formar 2 o 3 equipos, cada equipo debe tomarle una fotocopia de esto para trabajar. Esta es la tabla para determinar la estructura. Muy bien. Luego, entonces, vamos a hablar de una tercera propiedad que se llama la consistencia. Bien, entonces vamos a definir la consistencia. Entonces la consistencia define la resistencia del suelo a ser deformado por las fuerzas que se aplican sobre él. Esto es muy importante, por ejemplo, para la maquinaria agrícola. Esta propiedad de consistencia tiene que ver mucho para hacer un manejo, digamos, más adecuado de la maquinaria agrícola.
Define la resistencia del suelo a ser deformado por las fuerzas que se aplican sobre él. Yo no sé si ustedes alguna vez se preguntaban las llantas de los tractores por qué son distintas. Unas son con rayitas así, otras son paralelas, otras son... Pues, las llantas de los tractores son distintas y de los carros, ¿cierto? Uno las utiliza dependiendo de dónde vaya a trabajar y el tipo de suelo. Cuando el suelo se encuentra húmedo, existen dos fuerzas causantes de la consistencia. Entonces vamos a hablar de la cohesión y vamos a hablar de la adhesión. Si por ejemplo usted tiene bueno, ahorita en el pa' qué sirve eso, ¿sí o no? En el pa' qué sirve. Muy bien. Entonces, hablemos primero de la cohesión. Una tilde. De la cohesión. Si el suelo se encuentra húmedo, ¿qué? Si el suelo se encuentra... ya. Momentico. Si el suelo se encuentra húmedo, existen dos fuerzas causantes de la consistencia del suelo. Muy bien. Entonces vamos a decir que la cohesión es una atracción molecular entre cargas superficiales. Entonces es una atracción entre cargas superficiales. Entonces, nosotros podríamos hablar que esta característica de cohesión, recuerden que en el suelo hay tres materiales fundamentales: arena, limo y arcilla, ¿sí o no? Arena, limo y arcilla. Y dijimos que las arenas están cargadas eléctricamente. No. Los limos tampoco. Entonces, nosotros podríamos decir que la cohesión, ¿cierto?, que es la atracción entre cargas superficiales, solo se da cuando existen arcillas, correcto. Cuando existen arcillas, para que pueda tener atracción debido a las cargas, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, la cohesión en suelos arenosos, bajita, bajita. La cohesión en suelos limosos, bajita. La cohesión en suelos arcillosos, mucho mayor, ¿cierto? Mucho mayor. Bien. Entonces decimos que cuanto más cargada esté el suelo, o sea, bueno, entonces una pregunta, lástima que no esté leído para que le salgan las lágrimas. Pero dejó el representante. Este también. Ese también. Entonces, bueno, ¿y por qué me interesará a mí que las partículas se mantengan unidas? Porque recuerde que si se mantienen unidas, podemos formar estructura. Y si hay estructura, hay suelo. Listo, entonces, si yo tengo una baja cohesión, a mí me interesa que la cohesión sea alta para que las partículas se mantengan unidas. Y tengo un suelo que tiene baja cohesión. Si tiene baja cohesión, puedo deducir que es un suelo arenoso, ¿cierto? O franco, arenoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Adicionar cargas, ¿cierto? ¿Y yo cómo puedo adicionar cargas? Materia orgánica, ¿cierto? Hay productos también que no son orgánicos, como el sílice, ¿se acuerdan? El SiO4, que podemos adicionarlo a algunos materiales inorgánicos, también pueden aumentar las cargas. Muy bien. Cuanto más cargados están los suelos, mayor cohesión. Ojo con esto, ojo con esto. A medida que las partículas son separadas, así estén cargadas, son separadas, por ejemplo por agua, su cohesión disminuye.
¿Eso qué quiere decir ustedes, compañeros que eran de esa zona? Uno de los cultivos más nefastos que hay para el suelo es el arroz de inundación. Ese es de lo más... Bueno, en esa transición entre la empresa privada y la docencia y viceversa se me han ido perdiendo muchos artículos, pero por ahí leí un artículo una vez, creo que era de la Universidad del Tolima. Hay convocatorias para profesores en la Universidad del Tolima. Hay como 22 vacantes, profesores de planta. Bueno. Entonces, hablaban de la pérdida de suelo en la meseta de Ibagué debido al arroz de inundación, ¿sí o no? Porque miren esto, ¿qué tengo que hacer yo para que haya cohesión? Me dicen, vea, entre partículas que estén cargadas eléctricamente, listo, entonces yo tengo aquí dos partículas que están cargadas eléctricamente. Jorgito, ¿usted cuando chiquito lo dejaron jugar con barrito? Bastante. Sí, bastante, listo, entonces, claro, volquetadas, no, ya con palito jugué con eso que le decían, ¿sí o no? Bueno, listo, muy bien, entonces... La cohesión dice, vea, es la atracción de cargas superficiales entre las partículas de arcillas, porque son las únicas que están cargadas eléctricamente. Muy bien, entonces le dice, pero ojo, yo las puedo mantener unidas, pero hasta cierto punto. Todo tiene un límite, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recuerden esto, el agua es una molécula que está cargada eléctricamente, ¿sí o no? Muy bien. Entonces yo puedo coger y empezar a colocar aquí partículas de agua. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta cierto punto estas moléculas, así como cuando usted empezó a jugar barritos, ¿sí? Con barritos, ¿sí o no? Entonces usted cogía el barrito medio seco. Listo, le iba echando agüita y todavía era capaz de irlo manteniendo y darle forma. Pero si le echaba mucha agua, ¿qué le pasa? Se disgrega, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces usted, hasta determinado momento, estas partículas de arcillas cargadas superficialmente son capaces de retener cierta cantidad de agua y mantenerse unidas. Pero ¿qué pasa? Digamos, este es el caso 1. Pero ¿qué pasa ya en el caso 2 cuando yo tengo las mismas superficies cargadas eléctricamente, pero aquí en la mitad hay más agua? Que ya estas dos no son capaces de mantenerse unidas. Se vuelven un suelo BM. Compañero, ¿ya sabe qué es un suelo BM? Vuelto mierda. Ese es un suelo... ¿Usted por qué no le dijo, hombre? ¿Usted qué? ¿Usted no le hizo la inducción al compañero, hombre? Ah, no. Pronto sabía, ya vi. De pronto, ¿ya tiene el link del canal? No. Pero ¿qué pasa con la logística, mano? No, lo conoció Leo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Están todas las otras clases ahí. Conozco en Instagram, pues, pero no. Ah, bueno, yo eso sí no sé. Instagram. Ahorita no la enseñado. No, nada. Corten. Bueno, un momentico. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cohesión? Pasa esto. Entonces, ¿por qué el cultivo de arroz de inundación es tan nefasto para el suelo? ¿Cierto? Porque ¿qué hace el cultivo de inundación primero? Primero inunda. Entonces crea unas piscinas, ¿sí o no? Primero inunda y después pasan este señor. Primero deforesta, Un tractorcito aquí con una cosa que vuelve el suelo. Nada. Vuelve un suelo BM, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Lo inundan, pero además empiezan a meterle el arado y todo ese cuento y estas fuerzas, o sea, que rompen la cohesión. Y lo más grave después, ¿qué hacen para poder cosechar el arroz? No, para sembrar inundan. Y para cosechar, drenan. Entonces tienen que drenar. Entonces abren la piscina. ¡Fum! Y todo este suelito que estaba aquí en esta capita,
para afuera, para afuera. Al mar. Al río, a una quebradita, al quebradita al río, y el río al mar. Al mar, ¿sí o no? Entonces, por eso el cultivo de arroz de inundación es uno de los cultivos más nefastos o más erosivos que hay para el suelo. Raza también. Sí, es que igual, vos tenés que volver eso nada, drenar, todo eso, y volver a tan, y el gasto del agüita, ¿cómo le parece? Bueno, muy bien. Bien, entonces, por eso, después nosotros vamos a ver un concepto muy importante. Bueno, y entonces uno dice, entonces, uy, ¿hasta cuándo nosotros podemos regar un suelo? Que no le dañemos la cohesión y además que no lavemos los nutrientes. Entonces después vamos a ver una cosa que se va a llamar capacidad de campo. Que lo vamos a ver en una clase. Lo vamos a ver más adelante, como todo, pero mire que lo hemos ido viendo más adelante, más adelante. Entonces miren, vamos a ver que esto tiene un límite, que se lo podemos medir, ¿cierto? Y es el agua que debemos de adicionarle a un suelo para no empezar a dañar sus propiedades físicas y para no generar lavado. Muy bien. Ahora, la adhesión, entonces decimos que la adhesión dice adhesión o tensión superficial. Se refiere a la atracción, parte de lo que acabamos de ver aquí, a la atracción de la fase sólida con la fase líquida, esta, el agua con las partículas de arcilla. Cuanta mayor cantidad de agua, ojo aquí a esto, lo que acabamos de hablar, cuanta mayor cantidad de agua, menor atracción entre las partículas. Y cuando la humedad es baja o cero, tampoco hay adhesión. Entonces, ahí están los dos extremos. Enseguida vamos a ver una gráfica. Entonces, mire, cuando un tractor está arando o tractorando un suelo que está inundado, entonces lo vuelve como una colada. Pero ustedes que han visto cuando un tractor pasa por un terreno que no tiene casi agua, lo vuelve polvero. Y ese polvo ese no es el Espíritu Santo, no. Eso es suelito que se está levantando, partículas que no se pueden unir. O sea que los dos extremos son perjudiciales. Tanto inundar y pasar el tractor como pasar un tractor en suelos completamente secos. En suelos completamente secos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una grafiquita que nos indica como el punto más adecuado entre la cohesión y la adhesión. Entonces, es esta gráfica. Vamos a colocar aquí en el eje de las ordenadas. Vamos a colocar aquí la consistencia. Correcto. Y aquí entonces vamos a colocar la condición del suelo. Entonces aquí vamos a colocar la condición del suelo seco. Aquí la condición del suelo húmedo. Aquí la condición del suelo mojado. Aquí la condición del suelo muy mojado. Y aquí la condición del suelo saturado o inundado. ¿Qué es lo que ocurre en el arroz, cierto? O inundado. Muy bien. Entonces, recordemos que la adhesión disminuye tanto cuando el suelo está seco como cuando el suelo está saturado. O sea que la mayor adhesión del suelo está por aquí como cuando el suelo está húmedo o mojado. Entonces digamos que esto es una curva así.
¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que las mayores consistencias, ¿cierto?, pueden obtenerse en esta zona. Y que cuando el suelo está seco o muy húmedo, la consistencia es 0. Aquí. ¿Listo? Muy bien. Pero, respecto a... bueno, esa es la adhesión. Esta curva es la de la adhesión. Es la adhesión del suelo. Y esta curva, que es la de cohesión, viene así. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la mayor consistencia la podemos obtener en esta zona. Es decir, en donde los suelos son, o donde si los suelos tienen una característica de húmedos, ¿cierto? No de secos ni de inundados. Muy bien. Una preguntita. Sí. Pero esas características de húmedo se da por el clima, o es decir, por ejemplo, puede ser seco porque hay mucha erosión del suelo y no tiene sombrío, y el suelo húmedo se puede dar porque hay sombrío, o porque se da esa consistencia precisamente ahí. No, digamos que estos son características para usted tener en cuenta, por ejemplo, cuando va a usar tractor, ¿cierto? Entonces, yo voy a preparar un suelo para sembrar, ¿cierto? Siembras industriales, maíz, arroz, papa, yo no sé, ¿cierto? Todos pastos, para renovar pastos, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, vea, va a empezar la época de lluvia, ¿cierto? Entonces usted se pregunta, bueno, ¿cuándo es mejor arar este suelo? Ya, yo lo aro ya antes de que empiecen las lluvias, lo aro cuando hayan avanzado mucho las lluvias. Entonces dice, no, vea, debido a que la adhesión, ¿cierto?, se me puede volver un problema si yo me apresuro ya a arar el suelo con el terreno completamente seco, sé que mi adhesión y mi cohesión va a ser 0, o sea, la consistencia del suelo va a ser nula, o sea que lo va a volver BM, ¿correcto? Pero si yo también lo dejo para ararlo cuando el suelo esté muy mojado o saturado, entonces igualmente voy a obtener una consistencia 0. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Véame, si usted tiene terrenos muy secos o ya muy inundados, hombre, no los are, porque le va a dañar la consistencia, ¿correcto? Eso es como para determinar ese tipo de cosas, ¿cierto? Muy bien. Entonces... ¿Y en qué medida se da eso? Pues en qué unidad de medida dicta usted la adhesión, cohesión. Bueno, vamos a ver cuando lleguemos a capacidad de campo, ¿cierto? Entonces, la capacidad de campo es la cantidad de agua que es capaz de albergar el suelo, ¿cierto?, sin que sobre. Ya, entonces eso que va a depender de la porosidad, ¿ya? Y eso es medible. Eso es medible, entonces usted lo mide, y ya cuando usted tiene diferentes categorías, entonces usted dice, ya, porcentaje de saturación de agua es tanto, entonces ya tengo un suelo húmedo, pero si es en cantidad de una lámina de agua, ¿cierto? Muy bien. Y generalmente eso se expresa con el porcentaje de humedad de un suelo, ¿ya? Entonces vamos a ver después cómo es los porcentajes que debe de haber de cada uno de aire, suelo, agua, en términos de porcentajes. Entonces después usted puede coger un recipiente conocido como un tubo, un cilindro, meterlo en el suelo, sacarlo y medir en ese volumen conocido cuánto hay de suelo, cuánto hay de aire y cuánto hay de agua, que la vamos a hacer también Más adelante. aquí, que es una propiedad que aquí les tengo preparada, que se llama densidad. Vamos a mirar. Muy bien, entonces esta consistencia, vamos a ver una cosa. Si yo tengo suelos con montmorillonitas, y tengo un suelo con caolinitas,
todos están húmedos. Húmedo. ¿En dónde será mayor la consistencia? ¿En suelos con mosmorillonitas o en suelos con caulinitas? En caulinitas. En caulinitas. A ver, mire, vea, yo siempre he dicho que las cosas hay que cogerlas de a poquito, ¿cierto? Todo lo imposible se puede dividir en pequeños posibles. Entonces, cuando uno ve eso así, dice, mierda, eso que es tan, ¿cómo así? Entonces uno se va por partes, ¿sabe? La consistencia tiene dos componentes, la cohesión y la adhesión. La adhesión depende de la humedad, entonces a mí ya me dijeron, vea, el suelo está húmedo para ambos, para suelos con caulinitas y para suelos con mosmorillonitas. Está húmedo, o sea que ya la consistencia no va a depender de la humedad del suelo porque los voy a poner a todos bajo la misma humedad. Y me dice, entonces voy a analizar la cohesión. Y la cohesión depende de las cargas superficiales, ¿de quiénes? De las arcillas. ¿Quién tiene mayor carga, mosmorillonita o caulinita? La mosmorillonita, o sea que la... No, es que las dos son arcillas. Las dos son arcillas. Y la mosmorillonita tiene mucho más cargas superficiales que las caulinitas. Por lo tanto, un suelo mosmorillonítico tendrá mayor consistencia que un suelo de caulinitas. ¿Sí o no? Muy bien. Profe, pero eso también define en la altura del suelo. La altura. Ajá. Explíqueme. O sea, por ejemplo, como esta... La pendiente, la pendiente. Ah. Pues si en falda, una es más seca que la que está en plano. Ya, no, pero vamos a poner entonces también un solo terreno para poder hacer el comparar. Que sea plano. Que sea todo plano, todo plano. Un suelo con mosmorillonitas, un suelo con caulinitas, habrá mayor cohesión en las mosmorillonitas simplemente porque las mosmorillonitas son arcillas cargadas, tienen mayor carga que las... bueno, quizás les pudiera echar esta ayudita a Jorgito. Las mosmorillonitas son arcillas tipo 2-1 y las caulinitas son arcillas tipo 1-1. Ahí sí. Entonces, dos láminas de tetraedros y una lámina de octaedros. Una lámina de tetraedros y una lámina de octaedros. ¿Quién tiene mayor superficie y está mayormente cargado? Los suelos con mosmorillonitas y los suelos con caulinitas. Listo, muy bien. Entonces, les voy a poner este otro. Un suelo arcilloso, un suelo franco y un suelo arenoso. ¿Listo? ¿Quién tendrá mayor consistencia? ¿El suelo arenoso, el suelo franco o el suelo arcilloso? Arcilloso, franco y arenoso. Exacto. Entonces, el suelo arcilloso tiene mayor consistencia que el suelo franco. ¿Por qué el suelo arcilloso? Porque tiene mayor cantidad de arcillas que un suelo franco. Y el suelo franco tendrá mayor cantidad o mayor consistencia que un suelo arenoso, porque acuérdense que en este suelo franco vamos a tener presencias de arenas, limos y arcillas. Hay una pequeña fracción de arcillas, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo entonces? Bueno, ya lo dijimos. ¿Cómo entonces a este suelo arenoso le podemos aumentar la consistencia? Adicionándole cargas. Y adicionándole cargas es adicionarle materia orgánica o alguna otra cantidad de cargas inorgánicas también. ¿Correcto? Muy bien. Ya enfocamos la figurita, compañero. Esta. Que se vea ahí bien. Muy bien. O sea que a mí me gustaría, que esto suceda. Imaginémonos un suelo ideal. Entonces, que sea un suelo franco tirando hacia arcilla. O sea que aquí, que esto me sucediera en un suelo que fuera franco arcilloso. Ahí está. Ese punto sería capacidad de campo.
Sí, podríamos decir que en términos de adhesión o de humedad sería un suelo franco arcilloso que estuviera a capacidad de campo. Exactamente, eso es. Vamos a ver que hay muchas personas que van a medir la capacidad de campo, como que lo cogen, apretan el terroncito y que si no sale agua está capacidad de campo. No sé, una medida muy relativa. Cracks ya. ¿Ah? Muy cracks ya. Sí, ya es muy complicada. Muy bien, bueno. La condición de adhesión, de cohesión y adhesión, voy a borrar esta grafiquita, ¿ya la podemos borrar? Correcto. Listo. Muy bien. Entonces, la condición de adhesión y cohesión en suelos húmedos se manifiesta de dos formas. Listo, esta cohesión y esta adhesión. Porque obviamente nosotros no vemos ni el agua, pues no, perdón, no vemos ni la humedad, pues uno podría ver la cantidad de agua, pero ya si hay una lámina, ¿cierto? Nosotros no vemos las arcillas porque recuerden que son microscópicas. No vemos las arcillas ni vemos la cantidad de agua, a no ser pues les digo que hay una lámina, que hay un exceso, que el suelo esté saturado, pero sí podemos ver la manifestación de que haya cohesión y adhesión y de la combinación de estas dos características. Entonces, estas dos condiciones me generan dos características del suelo también, que son adhesividad, bueno, vamos a poner pegajosidad. Y plasticidad. Entonces, la condición de pegajosidad denota la cualidad de adherirse o pegarse. Adherirse o pegarse. ¿Correcto? Y la de plástico significa la cualidad de cambiar de forma bajo la influencia de fuerzas externas. Y de conservar la forma después de retirar la presión. Eso es muy complicado, pero ya lo vamos a ver. Vamos a ver lo fácil que es. Entonces, un suelo debido a las propiedades de cohesión y adhesión puede ser pegajoso, ¿cierto? O puede ser plástico. Por ejemplo, como decía mi mamá, por ejemplo, un ejemplo, facilito, un ejemplito. ¿Qué es plástico? La plastilina. Listo. Entonces mire que la plastilina usted le hace fuerza y cuando retira la fuerza conserva la forma que usted tiene, ¿cierto? O sea, usted por ejemplo hizo una bolita, con fuerza, retiró la fuerza y la plastilina quedó redonda. Listo. Por ejemplo, usted hizo un cuadrado y fue capaz de formar un cuadrado, retiró la mano y conservó la forma. Esa es la condición de plástico. Por ejemplo, usted va por zonas o por suelos donde el suelo está muy húmedo, porque es en condición de humedad, en el carro, usted va y después de que pasa, es capaz de ver la huella que usted dejó de la llanta, pero la llanta está limpia. Entonces es un suelo plástico, ¿sí o no? Pero le pongo este otro ejemplo. Usted coge gelatina, de esa que se come, ¿cierto? Y usted le aplica la fuerza y se deforma.
y usted retira la mano y la mano se le queda pegado de esa gelatina, ¿sí o no? O sea que esa es una característica de pegajosidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, porque un suelo pegajoso es aquel por donde usted va con el carro, usted ve que no se ve la huella, pero las llantas están completamente llenas de barro. ¿Y eso en qué incide? Por ejemplo, en las zonas donde se utiliza maquinaria agrícola. Eso es complicado porque miren, cada vez que el tractor va caminando y va haciendo fuerza, tiene que ir haciendo una labor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted tiene un suelo, por ejemplo, pegajoso? Vamos a hacer un perfil, digamos, de una llanta, así, una llanta de tractor. Listo, esto que yo estoy aquí haciendo más grande, estas pequeñas huellas o estas pequeñas sobresalientes, no, esta es una llanta, digamos que esta es una llanta. ¿Se llaman los bizcochos? Bueno, listo. Sí, esas venitas que le ponen a las llantas. ¿Qué pasa? Para el tractor poder hacer la acción que necesita cada que voltee la llanta, ¿cierto? Esto tiene que hacer fuerza sobre el terreno para poder el tractor avanzar, y aquí atrás está el arado, entonces para que él pueda arar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si todas estas espacios que hay entre los bizcochos o entre las venitas de las llantas se llenan de suelo y se pegan? Entonces el tractor empieza a patinar, y si patina, gasta combustible, pero no hace la labor. Pero se entierra más. Exacto, y se entierra más y no hace esa labor porque el suelo es pegajoso. Entonces ahí hay que mirar qué tipo de llantas son las más apropiadas para esos suelos que son pegajosos. También puede existir una combinación, pero no he oído mucho, pero usted puede tener un suelo plástico o un suelo pegajoso. ¿Listo? Entonces en suelos plásticos no le va a pasar esto. Cada que pasa el tractor puede avanzar, pero la llanta no se impregna de suelo o de barro, pues para llamarlo de alguna manera, y el tractor puede avanzar. Muy bien, entonces esta digamos que es como la explicación de la tercera propiedad física que teníamos, que era que es la consistencia. Muy bien. Bueno, voy a borrar aquí esta parte, porque ahora vamos a entrar, yo diría, que a una de las propiedades físicas de mayor importancia, no diría, porque todas son muy importantes, pero de mayor practicidad para determinar el estado físico de un suelo. ¿Sí? Porque estamos estudiando propiedades físicas, ¿ya? Entonces, la cuarta propiedad que vamos a estudiar según el programa se llama la densidad. Acuérdense que cuando esto tiene asteriscos, cae en el parcial. ¿Cierto? Entonces, aquí es muy bueno, porque aquí es donde ya uno con esta propiedad va como dejando la poesía, ¿cierto? Las letras, y ya vamos a empezar a manejar los numeritos, ¿cierto? Y a verle la practicidad que tiene esto para yo determinar muchas de mis cosas, de mis labores en campo. Por ejemplo, esta propiedad va a ser importantísima cuando empecemos en suelos 2 a recomendar fertilizantes, porque vamos a ver que esta densidad nos va a servir para calcular la cantidad de suelo que hay ahí.
en determinada zona, porque recuerden, como para empezar, que la densidad, y esta densidad es igual que todas las otras, las densidades para cualquier parte. Por eso les decía en una de las introducciones que las ciencias aplicadas toman los conocimientos de las ciencias básicas para hacerlas prácticas y que sirvan a la especie dominante, que en este momento somos los hombres, el ser humano. Bueno, muy bien, entonces vamos a poner aquí, vamos a denotar esto como D. Va a llegar el físico pues puro y nos va a decir, no, es que densidad no es así, es que densidad se escribe así, no, en fin. Pero bueno, para nosotros la densidad en suelo la vamos a denotar así. Entonces vamos a decir que la densidad es igual a la relación entre una masa, que la vamos a denotar con M, y que ocupa un volumen, que lo vamos a denotar con V. Entonces siempre vamos a encontrar que densidad es una masa sobre la masa que ocupa un volumen. Entonces podemos decir que la densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿correcto? Bueno, yo cuando chiquito no porque chiquitos nos quedamos, pero cuando joven, ¿cierto? Siempre me preguntaba, ¿por qué los barcos no se hunden, hombre? ¿Sí o no? Eso es transatlántico, agua tan grande, ¿y por qué no se hunden? ¿Cierto? Y porque nosotros no nos hundimos en el agua, muchos, pero otros sí se hunden, ¿ya? Pero la mayoría no nos hundimos, ¿cierto? Después cuando uno estudia la densidad, entiende eso, ¿cierto? Ya que los o digamos que un objeto en el agua, ¿cierto? El agua tiene una densidad, ¿ya? Porque el agua pesa, tiene una masa y ocupa un volumen, ¿cierto? En teoría, la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces la densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cierto? Recuerden que este centímetro cúbico también se puede expresar así, ¿correcto? O esto también se puede expresar como 1 gramo por centímetro cúbico a la menos 3, significa que este era denominador y se coloca así si lo encuentran en algún texto, son iguales. Entonces la densidad aparente del agua es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1 centímetro cúbico, o el agua que está en 1 centímetro cúbico pesa 1 gramo. 1 gramo. ¿Listo? Entonces, todo el agua pura, ¿sí o no? Claro que usted le dice a un químico y el químico lo regaña porque le dice, puro no hay nada. Bueno, listo. El agua que llamamos pura, ¿sí o no? Su densidad es 1. Si usted coloca, a ver si entendemos esto. Yo tengo aquí un recipiente con agua. ¿Listo? La densidad es 1. Muy bien. ¿Qué pasa si usted coloca un objeto aquí en la superficie cuya densidad es igual a 1.2 gramos por centímetro cúbico? ¿Qué pasa? Se hunde. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? O sea que al fondo. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si usted coloca un objeto cuya densidad sea 0.9 gramos por centímetro cúbico? ¿Qué le pasa a ese objeto? Flota, ¿correcto? Flota, porque su densidad es menor, ¿sí o no? Entonces, para construir un barco, ¿qué hacen? O me construyen un volumen tal, ¿cierto? Que sea
mucho mayor el volumen que la masa, para que la densidad dé menores valores que el agua. Además que el agua de mar es más densa que el agua de los ríos, pues, y el agua tratada creo que es como 1.2 la densidad del agua. Alguien que averigüe para la próxima clase cuánto es la densidad del agua de mar. Muy bien, listo. Entonces vamos a la densidad para que miremos cuál es la importancia. Entonces la densidad es igual a una masa. Voy a cerrar este paréntesis porque se me sale esa B de ahí. Eso, densidad es igual a, o es la relación entre una masa y un volumen. Muy bien. En el suelo hablamos de dos tipos de densidades, ¿correcto? Entonces en el suelo hablamos de la densidad aparente, que la vamos a denominar como dA. Voy a borrar este. Entonces, si nosotros flotamos, ¿tenemos densidad menor a 1 o mayor a 1? Menor a 1. Por eso es que hay veces que algunas personas que practican, por ejemplo, buceo, tienen que ponerse en pesas para poderse hundir, porque si no, no es posible, ¿cierto? Porque son así, llenos de nada. Entonces, si están así, llenos de un volumen muy grande, una masa muy pequeña y no se hunde, ¿cierto? Son llenitos de nada. Bueno, entonces, densidad aparente la vamos a denotar como dA y densidad real. Listo. Muy bien. Vamos a definir cada una de ellas. Listo. Entonces, ambas densidades siguen siendo la misma fórmula. O sea, de aquí no nos podemos salir. Una densidad siempre va a ser la relación entre una masa y un volumen. No puede ser otra densidad. Esa es la relación. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos que la densidad aparente es el resultante de la relación peso-volumen, incluyendo los espacios porosos. Entonces, la densidad aparente incluye los espacios porosos del suelo. Bueno, y de pronto aquí tenemos que aclarar algo. ¿De dónde aparecen los espacios porosos del suelo? ¿Dónde aparecen los espacios porosos del suelo? Recordemos que en el suelo hay arenas, limos y arcillas. ¿Listo? Y también hay materia orgánica, óxidos, esquióxidos. Entonces recordemos que cuando hablamos de estructura, dijimos, vea, se pueden unir arenas, limos, arcillas, generalmente unidos por un cementante que es la materia orgánica, ¿sí o no? Y que todo este grupito lo llamamos PET, ¿sí o no? Cuando se unen y que depende de la forma que tomen, entonces pueden ser migajosos, granulares, pueden ser columnares, pueden ser prismáticos, pueden ser laminares. Esto hace referencia a la forma en que se organizan las arenas, los limos y las arcillas. ¿Listo? Muy bien. Pero entre juntarse, unirse, técnicamente se llama flocularse, acuérdense, flocularse, unirse en estas partículas. Ellas no se empaquetan completamente de forma natural, sino que entre ellas hay unos espacios. Esos espacios es lo que vamos a llamar porosidad. Y en esos espacios es donde debe quedar aire y agua en una proporción tal que no se dañe ¿quién? La cohesión y la adhesión. Y haya siempre aire y agua en el suelo en determinada proporción, que lo vamos a ver más adelante.
Muy bien, entonces la densidad aparente incluye los espacios porosos. Muy bien, por eso, entonces, vamos a decir que la densidad aparente es igual a la masa de suelo seco sobre el volumen total. Esto queda que es la masa de suelo seco sobre el volumen total. Muy bien. Después ahorita vamos a ver cómo desarrollamos estas fórmulas, cómo llegamos a la masa del suelo seco, cómo determinamos el volumen total. Muy bien. Y la densidad real sigue siendo una masa frente a un volumen, ¿correcto? Y decimos que la densidad real es la resultante del peso, de la relación peso-volumen sin los espacios porosos. Entonces, no incluye los espacios porosos. Ahorita, Jorgito, tranquilo, vamos a ver esto con qué come. Listo. Espacios porosos. Muy bien. Entonces, igual. Bueno, disculpen, acá vamos a denotar esto como densidad real. Entonces, la densidad real es igual a la masa de suelo seco. Sigue siendo esta masa de suelo seco, pero ya no sobre el volumen total, sino sobre el volumen de los sólidos. ¿De cuáles sólidos? De las arenas, los limos y las arcillas. Entonces, esto va a quedar masa de suelo seco sobre el volumen de los sólidos. Y con estas dos formulitas me los parrandeo de aquí en adelante todo el tiempo. Va a ver, con esas dos formulitas tan sencillas. Póngale cuidado. Muy bien. Entonces, ¿y por qué a mí me encanta esta propiedad? Porque esta propiedad, bueno, las otras también son medibles, pero esta además es muy cuantificable y es muy, habla mucho, su resultado habla mucho del estado físico en que se encuentra un suelo. Vamos a hacer una demostración de qué significa una cosa y la otra. Listo, muy bien. Cuando a mí me dicen la densidad aparente, para diferenciarla de la densidad real, y me dicen que esta propiedad me indica a mí cómo está el suelo físicamente, y más en específico cómo está el suelo, por ejemplo, frente a la compactación. Listo, entonces vamos a ver lo siguiente. Mire, vamos a suponer que esto es un cilindro, una columna, un cilindro que metimos en el suelo y sacamos suelo. Listo, o no, simplemente hagamos una abstracción para entender qué es densidad aparente y densidad real y lo que eso nos dice. Supongamos esto es un volumen, ¿correcto? ¿Cómo hallamos el volumen de esto? Pi, ¿cierto? Que es 3,1416 por el radio, ¿cierto? Por la altura. Entonces aquí tenemos un volumen y tenemos una masa que está ocupando este volumen. Listo. Vamos a poner el caso de la densidad aparente. Entonces lo que vamos a medir en la densidad aparente es cuánto suelo, en este caso, cuánto algodón está ocupando este volumen, este vaso, ¿correcto? Entonces, si nosotros pesamos este algodón y hallamos este volumen y hacemos la diferencia, nos da la densidad aparente. Listo. Si fuera un suelo, digamos que es un suelo en óptimo estado, que el algodón es arenas, limos y arcillas, y todos estos espacios que hay entre eso es el espacio poroso, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hallar la densidad
real. Mire lo que pasa. En el mismo volumen, yo tengo menor cantidad. ¿Qué se perdió ahí? Los espacios porosos. Si se pierden los espacios porosos, entonces ahí tengo problemas para mantener agua, para mantener oxígeno. Por lo tanto, ni agua ni oxígeno significa baja población de microorganismos. Y si hay baja población de microorganismos, no hay suelo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo densidades reales muy altas, ¿cierto? Muy altas, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una gran cantidad de masa ocupando un volumen muy pequeño. ¿Listo? ¿Quién hace esto? ¿Quién compacta aquí? El tractor, el ganado o el hombre. ¿Cómo lo hace el hombre? Yo puedo tener un suelo así, bien bonito, y empiezo a bolearle a eso materia asadón, a destruir ¿quién? La estructura. Si destruyo esta estructura, ¿cierto? Ya no va a haber espacios porosos entre los arenas, limos y arcillos, y entonces el suelo se compacta. Entonces, ¿qué pasa cuando el suelo se compacta? Por ejemplo, disminuye una propiedad que vamos a ver, por ejemplo, que es la infiltración. Entonces, cuando el agua cae, como esto está tan compacto, no tiene porosidad por donde, entonces se aumenta la escorrentía y entonces el agua no penetra, sino que pasa por encima y empieza a llevarse el suelito que está encima. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando yo mido todo el volumen de suelo, o el suelo, en todo el volumen tengo la densidad aparente, pero cuando yo mido la cantidad de sólidos en el mismo volumen que ocupa, ¿cierto? Entonces yo tengo una densidad mucho mayor. Y esto es lo que hacemos en campo. Lo que hacemos en campo es coger un cilindro metálico, meterlo en el suelo, dependiendo de la profundidad que yo quiera evaluar. Vamos a ver eso, porque si yo voy a sembrar pastos, yo puedo meter un cilindro de 10 centímetros. Si voy a sembrar semiperennes, pues yo ya quisiera 15 centímetros. Pero si voy a sembrar frutales, yo ya quiero explorar una capa de 20 centímetros. De ahí para abajo es bobada, es botar pues como la platica, porque de ahí para abajo recuerden que las plantas tienen la mayor de cantidad de pelos absorbentes en los primeros 20 centímetros. De ahí para abajo ya pues no tiene tanto, entonces no me interesa como mucho, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces a verlo aquí con un ejemplo. Vamos a colocar un recipiente. ¿Correcto? Muy bien. Ese recipiente tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. ¿Traes una calculadora? Ah, el celular, sí. De 100 centímetros cúbicos. Muy bien. Y yo tengo aquí unos sólidos. ¿Qué pajarito es ese? ¿Sinsonte o qué? Sí, ese. ¿O un turpial? Un turpial más bien, ¿cierto? Los que son negros y naranjas. Sí, creo que sí. Qué bonito. Bueno, entonces aquí tengo un volumen conocido que son 100 centímetros cúbicos. Y tengo unos sólidos, porque yo tengo que evaluar un volumen con una masa de los sólidos, ¿correcto? Entonces, estos sólidos deben de tener volumen y deben de tener peso. Entonces, cada uno pesa 15 gramos. 15 gramos, 15 gramos, 15 gramos,
Y ahí le está contestando el otro, oiga. Y 15 gramos. ¿Listo? Muy bien. Y cada uno debe tener un volumen. Entonces cada uno tiene un volumen de 6 centímetros cúbicos. Listo, 6 centímetros cúbicos. Entonces, ahora sí, vamos a hallar la densidad aparente. Vamos a hallar la densidad aparente y vamos a hallar la densidad real. Entonces, vamos a hallar acá. Muy bien. ¿Cuál es la densidad aparente? 0.75. Pues la masa sería 75 sobre 100. Exacto, exacto. ¿75 qué? Gramos. ¿De dónde salió esta masa? De sumar 15, 15, 15, 15, que son los sólidos. Listo, entonces 75 gramos sobre ¿cuál volumen? Sobre 100 centímetros cúbicos. ¿Cuánto da? 0.75 gramos sobre o por centímetro cúbico. Correcto, muy bien. Allí es con negro. Muy bien. Y la densidad real, entonces, ¿cuánto sería? Serían 75 gramos dividido ¿qué? El volumen de los sólidos, que sería 30. Que sería 30 centímetros cúbicos. ¿Cuánto da eso? 2.5 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre la densidad aparente tiene valores menores que la densidad real. ¿Listo? Siempre la densidad aparente es menor que la densidad real. Muy bien, una pregunta, o no nos hemos preguntado, ¿cómo vamos a obtener la masa de suelo seco? Bueno, ahorita vamos a ver cómo hacemos eso en campo, que es una de las prácticas que hacemos. Muy bien, estos valores, muchachos, uno los encuentra en el suelo y hay algunos laboratorios que no les creo, que usted manda una muestra de suelos y le miden la densidad aparente. Y uno dice, bueno, si la densidad aparente es la masa que ocupa un volumen, sin disturbar, ¿cómo hace un laboratorio que uno manda una muestra de suelos y eso lo vuelven nada? ¿Cómo llegan allá y la miden? Ni idea, pues, ¿cierto? Pero bueno. Otra cosa es que a uno, cuando tuve la fortuna de montar el laboratorio de suelos en la universidad, en la UCO, nosotros prestábamos el servicio de medir la densidad aparente, o si nos pedían un plan de fertilización, nosotros exigíamos que midiéramos la densidad aparente. Entonces nosotros teníamos unos cilindritos, como esto, ¿cierto? Unos cilindros metálicos, y le decíamos al usuario, señor, si usted quiere que yo le haga un plan de fertilización, yo necesito conocer cuánta masa de suelo hay allá, para poder decirle cuánto fertilizante tiene usted ahí, cuánto nutriente tiene usted ahí, cuánto le hace falta y cuánto debe adicionarle. Entonces nosotros le prestábamos un cilindro y le indicábamos cómo tomar la muestra en campo para nosotros poder determinar la densidad. Seguida que veamos cómo se toman esas densidades, entonces caerán en cuenta de esto. Muy bien. Entonces vamos a concentrarnos en la densidad aparente. Correcto, que es la que más nos interesa. Porque esa nos dice el estado de, digamos, de porosidad del suelo. Muy bien, entonces vamos a hacer una grafiquita aquí, una recta. Correcto. Y vamos a colocar aquí el valor de 1. O sea que 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Correcto? Muy bien.
Entonces, vamos a colocarlo aquí encima, se ve mejor. Uno gramos por centímetro cúbico. Listo, muy bien. Entonces nosotros vamos a encontrar en los textos que densidades aparentes entre 0.8. Bueno, coloquémoslo aquí general. Gramos por centímetro cúbico, que son las unidades en que vamos a medir esto. Muy bien. Entonces, valores entre 0.8 y más o menos 1,2, vamos a encontrar nosotros que algunos autores catalogan esta como una densidad aparente óptima. Óptima, ¿correcto? Y que cuando estos valores empiezan a tomar, o esta variable, esta densidad, empieza a tomar valores por encima de 1,2, entonces ya son suelos compactos. Son suelos compactos. Eso es para la aparente. Sí. Y cuando ya empieza por aquí, bueno, por aquí hay valores como hasta 2,5, pero ya por aquí, cuando ya toma valores tan altos, ya se llama densidad real, porque ya está tan compacto que no tiene espacios porosos, ¿cierto? Muy bien, entonces, aquí son suelos compactos, suelos que pueden tener se encharcan. O sea que tienen mal drenaje, poca porosidad, y si tienen poca porosidad, entonces tienen problemas de penetración de raíces, por ejemplo, ¿cierto? No hay aire, no hay aireación, no hay circulación de agua, en fin. Bueno, y cuando son valores por debajo de 0.8, hablamos de que son suelos porosos. Bueno, muchachos, si esto empieza a tomar aquí valores, no, démoslo así por ahora. Entonces, suelos por debajo de 0.8 son suelos que son muy porosos, con alto drenaje. Ahora, un suelo también con alta porosidad no es, digamos, que sea lo más adecuado tampoco, ¿cierto? Porque igual si tiene espacios porosos, el agua pasa derecho, lava y todo ese cuento. Por eso vamos a ver al final de las propiedades físicas cuál es el suelo, digamos, cuáles son los valores de las propiedades físicas que denotan un suelo óptimo, ¿ya? Como el que le recomiendan a uno en todos los libros, que le dicen, no, entonces uno va a buscar suelos aptos para el cultivo de macadamia. Sí, suelos francos, con altos contenidos de materia orgánica, con buena porosidad, con buen drenaje. No, pues claro, los suelos más, pues los más cucas, pero muy bien. Entonces son suelos porosos con alto drenaje. Esta densidad aparente es repito, es una propiedad que podemos nosotros medir, en campo y sacarla en la casa. Si tenemos una estufita, la podemos sacar en la casa. Listo, muy bien. Para, digamos, contextualizar un poco más lo que es esta densidad aparente y a ver si digamos que la logramos entender, vamos a ver esto. Bueno, nosotros, no sé si lo hemos dicho, ¿de qué depende también? Bueno, estos suelos compactos, con densidades aparentes muy altas que casi ya se van acercando a las densidades reales, ¿cierto? ¿Nosotros con qué la podemos mejorar? Con materia orgánica.
con materia orgánica, porque esa materia orgánica vuelve y nos vuelve a formar los peces. Porque ¿qué pasó aquí cuando estas densidades aparentes se van volviendo muy altas? Que se perdió la estructura. Si se perdió la estructura fue porque se dañaron los PETs. Y volver a formar PET significa tiempo y materia orgánica, básicamente. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos adicionar materia orgánica para tratar de ir aumentando la porosidad. También es posible adicionar sólidos, pues que arenas, no sé. Por ejemplo, un suelo muy arcilloso que haya perdido la porosidad y tenga buenos contenidos de materia orgánica, entonces lo que le podemos adicionar es arenas, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y recordemos que los contenidos de materia orgánica son más altos en la superficie o a medida que vamos profundizando en el perfil de suelos. En la superficie donde tenemos el horizonte A y donde tenemos la capa O, que es orgánica, y la materia orgánica se va incorporando, se va moviendo. Muy bien, entonces aquí tenemos la densidad aparente y aquí tenemos la profundidad. Listo. Entonces aquí tenemos menor densidad, aquí tenemos menor densidad aparente y aquí tenemos mayor densidad aparente. Listo. Y aquí tenemos mayor profundidad y aquí tenemos menor profundidad. ¿Cómo creen que sería la curva aquí cuando cruzamos densidad aparente con profundidad? Donde hay mayor profundidad, No hay densidad aparente. perdón, cuando hay mayor cuando hay mayor profundidad, o sea aquí la densidad aparente es menor. Listo, o sea que es una curva que va como así. Así. A menor profundidad, mayor densidad aparente, correcto. O sea que la densidad aparente, a medida que vamos profundizando, va siendo mayor. ¿Y por qué? Porque hay menos contenidos de materia orgánica, entre otras cosas. Muy bien. Y aquí vamos a ver que tiene que ver con lo anterior. Vamos a hallar la densidad aparente contra los porcentajes de materia orgánica. Recuerden que materia orgánica es con mayúscula y microorganismos es con minúscula. Aquí, ¿cómo sería la curva? Aquí es más y aquí es menos. Aquí es menos y aquí es más. Entonces uno dice, sí, menos y más. Uno, para hacer una curva escoge dos puntos, ¿sí o no? Entonces escogamos un punto. Mucha materia orgánica, Densidad aparente alta. densidad aparente alta, o sea aquí, ¿sí o no? Menor contenido de materia orgánica, menor densidad aparente. Entonces la curva en este caso sería así. Correcto. Entonces vamos viendo que una de los factores de formación del suelo que incide sobre la propiedad física de densidad aparente es la biota. Y dentro de la biota es la materia orgánica. Correcto. Muy bien. Hoy hemos avanzado bastante. Sí, hermano, estamos duros esto, hermano. Bueno, muy bien. Porque está breve. Pues no breve. ¿Ya se está conectando? Sí. ¿Está conectando qué? Ya se está desconectando el cerebro de la nalga. Ya vi. Del culo, ya está desconectando. Ya nos estamos moviendo. Muy bien. Bueno. Y cuando eso sucede, ya no hay nada que hacer. Bueno, muy bien. Entonces, ya entendemos que la densidad aparente nos indica el estado de compactación de un suelo y la compactación. La compactación es también considerada como un tipo de erosión. Entonces, sí, porque recuerde que la erosión es la pérdida de estructura. Y si se pierde la estructura, el suelo se compacta. Entonces también la erosión es una causa, o es considerada como un tipo, la compactación como un tipo de erosión.
Las pisadas de vaca, el ganado, inclusive el ganado compacta más, por ejemplo, que un tractor, que una oruga de esas de, como le decíamos nosotros, una catapila, que uno ve esas cosas así. Una vaca compacta más que una cosa de esas, porque acuérdese que para que se compacte necesitamos hacer una presión, ¿cierto? Y la presión es una fuerza sobre un área. Entonces, si yo tengo 500 kilogramos, por ejemplo, algo que pese 500 kilogramos, como una vaca, ¿sí o no? Una vaca parada en 4 paticas, que son chiquiticas, ¿sí o no? Un área chiquitica, por ejemplo, de 10 centímetros cuadrados, 500 kilogramos, ¿cierto? Sobre 10, 20, 30, 40 centímetros cuadrados, ¿cierto? Compacta mucho más que si esto fuera un camión de 500 kilogramos, pero tuviera una oruga aquí, ¿cierto? Que tuviera, por ejemplo, un área de 200 centímetros cuadrados. Entonces, 200 centímetros cuadrados sobre, 500 kilogramos sobre 200 centímetros cuadrados compactan menos que los mismos 500 kilogramos sobre 40 centímetros cuadrados. Entonces, por eso compactamos el suelo cuando le hacemos presión, y si lo compactamos, entonces lo erosionamos y lo perdemos. Muy bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago yo para medir la densidad de un suelo? Pues de una forma que sea práctica para nosotros, ¿cierto? Entonces siempre vamos a estar hallando una masa y un volumen. Entonces existen varios métodos para hallar esa masa, ¿cierto? Esa densidad. Lo primero es que nosotros siempre andamos detrás de una masa de suelo seco. De una masa de suelo seco. Entonces, siempre el suelo lo secamos. El suelo siempre lo secamos durante 24 horas. Durante 24 horas a 105 grados Celsius. Listo. Se supone que a esa temperatura y durante ese tiempo se elimina o se evapora toda el agua que tiene el suelo. No se recomienda por encima de 105 grados Celsius porque ya empieza a haber problemas, por ejemplo, con incineración de la materia orgánica y de algunos otros componentes que son de todas maneras del suelo. Listo, entonces nosotros tenemos una estufita en la casa donde podemos poner a 105 grados la masa de suelo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, el primer método es el método del terrón parafinado. Este método del terrón parafinado se basa en el principio de Arquímedes, que recordemos que el principio de Arquímedes es que un sólido desplaza la cantidad de volumen que ocupa. Listo. Tranquilo, ya le vamos a explicar. Entonces, ¿eso para qué? Eso es para encontrar el valor de la densidad aparente. Listo. Entonces volvemos al cuento. Yo estoy aquí describiendo un perfil. Listo. Muy bien. Está vamos a hacer el discotequero, el full. La capa O orgánica, el A. Listo. El B. El C, el saprolito y la roca. Muy bien. Entonces a mí me interesa medir la densidad, cómo está de compactado el horizonte A. Listo, muy bien. Entonces yo me vengo y cojo un terroncito, o sea, un super PET, un PET grande. Listo. ¿Cuál es el primer paso en todos los casos? Llevarlo a una estufa a 105 grados Celsius durante 24
horas. ¿Listo? 24 horas. Saco el terrón. ¿Listo? ¿Cómo hacemos en laboratorio? Sacamos el terrón, metemos el terroncito en un papel parafinado. En un papel... Parafinado no. Pues sí, papel, valga la redundancia. No, pero Bolsa de papel, ¿no? no, pero Papel más papel aluminio, como si fuéramos a hacer papitas con chorreadas, eso, ahí sí entendieron. No, fue pucha. No, lo visceral ahí mismo. Bueno, una papita, entonces uno mete el terroncito dentro del papel aluminio. Listo. Pero previamente le amarra un hilito, porque es que después amarrarlo es complicado. Listo, entonces a las 24 horas uno coloca parafina en un mechero, ¿cierto? Coloca aquí un mechero, derrite la parafina y el terrón lo mete acá, amarradito. Listo, mete el terrón. ¿Qué hace el terrón? Llena todos los poros, ¿cierto? Y no deja que penetre agua, porque recuerde que es hallar la masa de los sólidos en el volumen total, o sea, cuánto están ocupando. Entonces ese terroncito se mete acá y queda el terrón parafinado, correcto, lo saca y ya el terrón queda cubierto de parafina. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Luego colocamos, bueno, ¿esto qué se hace? Se pesa. Y ese peso me da Pero antes gramos. de sumergirlo en el... Sí, claro. Listo, gramos. Perfecto. Muy bien. Y luego yo aquí tengo una probeta graduada. Listo. Aquí, supongamos que aquí está 1000 mililitros o centímetros cúbicos. Muy bien. Y hasta aquí va el agua. Listo. ¿Qué hago? Meto el terrón parafinado hasta aquí. Listo. Y este terrón me va a desplazar un volumen aquí. Correcto. Entonces el agua va a subir hasta cierto volumen. Entonces, este volumen es el volumen que ocupa el terrón parafinado. Entonces yo ya tengo aquí, por ejemplo, que me desplazó 20 mililitros. Entonces yo ya tengo aquí una masa y un volumen. Y ya usted halla la densidad. Correcto. Ese es el método del terrón parafinado. Correcto. Muy bien. El segundo es el método del hoyo o cajuela. Es un poquito más complicado. Listo. Que voy en busca de quiénes? De una masa y un volumen. Una masa y un volumen. Muy bien. Pregunta, aunque no lo hemos visto porque es un concepto que se llama acaparable, pero listo. Una pregunta. ¿A qué profundidad yo tomo la muestra? Dependiendo del cultivo. Dependiendo del cultivo que yo quiera, ¿cierto? Dependiendo del cultivo que yo quiera, ¿cierto? Y eso se llama la acaparable. Entonces, si yo tengo cultivos como pastos, herbáceos, transitorios, que son de raíces de poca profundidad, entonces yo me interesa la densidad a 10 centímetros, ¿cierto? Si tengo semiperennes a 15, si tengo, bueno, listo, entonces muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy al terreno y yo tengo que hallar un volumen. Entonces, a ver cómo es que hice la cajuela. Ah, listo. Entonces yo voy y abro un hoyo. Si esa no, espere que yo me estoy aquí. Ya. Sí, espere que es que abro un hoyo así. Listo, abro un hoyo. De aquí, ¿qué saco? Masa. De aquí saco una masa de suelo, pero
húmedo, húmedo. Y a mí me interesa una masa de suelo seco, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué hago con este suelo? Pues, ahora, ¿qué pasa? Si por ejemplo yo saco de aquí 4 kilogramos de suelo, entonces imagínate para meter 4 kilogramos de suelo a una estufa, pues se pueden meter, ¿sí o no? Pero ¿yo qué hago? Yo tomo una muestra de aquí, 100 gramos, que es lo que uno hace en laboratorio. Tomo una muestra de aquí de 100 gramos, ¿listo? Y le halla el porcentaje de humedad a estos 100 gramos, ¿ya? Y el porcentaje de humedad es la masa de suelo húmedo menos la masa de suelo seco sobre la masa de suelo húmedo por 100. ¿Listo? Ese es el porcentaje de humedad. Vamos a mirar bien. Aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí. Listo, muy bien. Y con esto hallo la masa de suelo seco. ¿Cómo hallo el volumen? El volumen es la cantidad de espacio que ocupó este suelo. ¿Cómo lo hallo? Pues lo mide, ¿no? Y si le quedo irregular. Más del volumen. Con una probeta muy grande. Yo ya hallé la masa. Sí. Ahora necesito saber qué volumen ocupaba esa masa. Pues le pones Reemplazan la plástico lleno de ecuación. agua. Le ponemos un plástico y vamos midiendo el agua que le vamos echando, ¿cierto? Entonces con un balde, nos llevamos un balde, una probeta y vamos echando agua hasta que el agua llegue a la superficie y no se riegue. Y ahí hallamos un volumen en centímetros cúbicos o mililitros. Muy bien. Pero, yo tomando tinto en clase. Bueno, pero, qué ejemplito. Qué belleza. Ya mañana, profesor. Ah, pero, El del cigarro. no alta y no el tabaco. A ver, hombre, ¿qué tengo yo? ¿Dónde iba? Pero, ve, se me perdió. Bueno, pero ese yo me lo sé. Y el tercero es el método del cilindro. Nosotros lo bauticemos cilindro biselado, pues, pero con cilindro es suficiente, ¿sí o no? Que es el más práctico, el que siempre usamos y el que hacemos en campo, ¿cierto? Es el siguiente. Claro que el más práctico es este porque no necesita uno... Ahí lo único que hay que aprender a hacer es hallar el factor de corrección para todo ese suelo, pero eso es una operación fácil. El método del cilindro biselado, ¿cómo es, muchachos? Nosotros vamos detrás de una masa sobre un volumen total para hallar la densidad aparente. Masa de suelo seco sobre volumen total. Entonces a mí me interesa conocer la densidad del suelo. Entonces, ¿qué hago? Mando a fabricar un cilindro. ¿Por qué le decimos biselado? Porque en la parte para penetrar en el suelo, para que pueda entrar más fácil, entonces simplemente le hacemos aquí como un biselito, como si fuera una cuñita, simplemente para que se deslice más fácil dentro del suelo. Generalmente aquí le ponemos una agarradera, porque cuando lo enterramos es difícil a veces es difícil volverlo a sacar. Muy bien, entonces, ¿de qué dependerá, como decía un amigo mío, el largor de esto? O sea, la altura, ¿sí o no? De la capa arable, o sea, del cultivo que a mí me interese que voy a sembrar, ¿sí o no? O del que ya está sembrado y yo sé la exploración que tienen los pelos absorbentes y lo utilizo. ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que esta altura son 15 centímetros. Y además, muchachos, ¿para qué toma uno una densidad aparente por allá a 30 centímetros y allá no es para hacer llegar un fertilizante allá? No, hay que hacer fracking, y nosotros estamos en contra del fracking. José, estamos en contra del fracking, para que sepa.
Y por allá van a poner eso, ahí mismo nos llama que nosotros hacemos un paro, pero no armado. Bueno, 15 centímetros de altura, muy bien. Y ¿qué necesitamos también? Conocer el radio, o sea, la mitad, como esto es un cilindro, listo, entonces el radio es la mitad del diámetro, ¿sí o no? Muy bien, entonces nos vamos con el cilindrito, lo mete, ojo, porque es que cuando medimos la densidad aparente, debemos de procurar no distorsionar el suelo, no disturbar el suelo, porque ahí ya perdemos, ahí perdemos el año. Ya no hallamos la densidad aparente, sino la densidad real, la densidad real. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Metemos el cilindro en el suelo, listo. Cuando lo sacamos tenemos masa de ¿qué? De suelo húmedo, de suelo húmedo. Entonces, cuando lo sacamos de ahí, nos llevamos 2 papelitos aluminio para taparle las 2 boquitas, que no se nos salga el suelo, listo. Y lo llevamos ¿a dónde? Al horno durante 24 horas a 105 grados Celsius. Le quitamos allá las tapitas del aluminio para que el agua circule, se evapore. Muy bien. Entonces luego de las 24 horas a 105 grados tenemos ¿quién? La masa del suelo seco. Listo. ¿Sobre qué volumen? Sobre pi R2 por H, que es el volumen ¿de quién? Del cilindro. Y esa es, digamos, la forma más práctica de medir la densidad aparente de un suelo. ¿Correcto? Muy bien. Supongamos supongamos que esa densidad aparente nos dio 1,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué significa ahí? Suelo compacto. Que ese suelo, bueno, se nos está empezando a compactar, listo, pero si nos da una densidad aparente, por ejemplo, de 0,8 gramos por centímetro cúbico, quiere decir que es un suelo poroso, liviano, que drena fácilmente y que no tiene problemas de inundación. Muy bien, entonces hasta ahí vemos llegamos con la densidad aparente. En la siguiente clase, entonces, por favor, traigamos, bueno, es que la calculadora está en el celular, y ya todo el mundo tiene celular, hasta yo tengo celular. En la próxima clase, entonces, vamos a hacer unos ejercicios con esta propiedad. Listo, muchas gracias. No paga grabar con esta lluvia, siempre que vamos a grabar. Siempre.